Buenos días, queridos amigos, buenas tardes para algunos. Hoy os quería presentar el taller de nuevas constelaciones que vamos a dar el 6 y 7 de noviembre. Y ese taller va a ser dedicado a los problemas emocionales. Esos problemas emocionales que hoy tenemos casi todos. Tipo miedo, angustia, rabia, frustración, impotencia, culpa. Y emociones que nos disgustan, nos impiden estar en paz con nosotros mismos, nos impiden estar en armonía con la gente, en asentimiento a lo que hay, y nos impiden tener esa mirada compasiva donde nos sentimos en lo mejor de nosotros mismos. Entonces, ese taller, al ser dedicado a los problemas emocionales, va a permitir que todos los presentes que van a venir con sus problemas emocionales van a recibir sanación, comprensión de cada una de las constelaciones que se van a desarrollar y de cada uno de los ejercicios que van a ser específicos para las emociones. De esta manera, cada uno va a recibir lo que algo más grande quiere para él y lo va a sentir de un modo muy concreto. Porque ya sabéis, pocas personas se constelan, pero cada persona que se constela está en resonancia con todas las demás. Y los resultados nosotros los conocemos, sabemos cuánta gente nos dice, he cambiado, no constelé, pero sí me ha transformado el taller. Entonces, al tener todos los mismos tipos de problemas que los que se van a constelar, la sanación va a ser como más evidente para cada uno, las comprensiones, las liberaciones. Es bueno recordar que en todo taller de constelaciones, la resonancia hace que cada uno es alcanzado por la constelación. Siempre que estemos en la actitud de observador neutro, compasivo, sin juicio y sin poner de nosotros mismos en lo que estamos viendo. Como en esa actitud de dar, me entrego a la constelación que se desarrolla. Y es que a cambio de esta actitud generosa, la energía compensa siempre y necesariamente con esos regalos de sanación, de comprensión, de liberación. Algunos van a ser tomados como representantes de la constelación que se desarrolla, muchas veces sin saber en absoluto a quién la representan. Y a través de su actitud neutra, únicamente corporal, sin mente, sin emoción, van a permitir el desarrollo de la constelación y a cambio van a recibir mucha transformación, mucha sanación. Y la condición es que no pongan nada de sí mismo en esa representación. No pongan nada de sí mismo en la constelación que se desarrolla, sino abiertos a la constelación. Recordar a nivel energético es así, cuanto más damos, más recibimos. Entonces, en ese taller, todos los problemas que vamos a constelar van a ser emocionales. Y los presentes habrán venido para resolver, para plantear sus problemas emocionales. Entonces os invito a estar presentes en ese taller para poder recobrar esa armonía
esa paz en nuestras relaciones y con la vida en general. Comprendiendo cómo las emociones son un puente a algo que necesitábamos ver y soltar. Y hasta que no lo vemos a través de la constelación de uno o de un ejercicio, esa emoción tan dura o desequilibrante no se puede ir. Entonces, comprenderemos el papel de esa emoción, lo podremos agradecer y se soltará. Entonces, os invito a participar en ese taller del 6 y 7 de noviembre. Hasta pronto.